Cuando empecé a trabajar hace muchos años en un micrófono, se hablaba de dos cosas. De gente que tenía anemia, que era muy, muy, muy flaca, que no tenían posibilidades de comer. Las imágenes eran, ¿se acuerdan de los niños biafranos? De Biafra, de los de África que se veían terriblemente delgados. Bueno, así eran los niños en México. Le iba mejor a los niños del norte porque eventualmente podían comer avestruz, pero los niños del sur sí les iba de la patada en el tema de no tener una buena alimentación. Y dos, analfabetismo, que en el tiempo que arranco con un micrófono y una cámara hace tantos años, tantísimos, el analfabetismo era la incapacidad de leer y escribir. Ya, no le muevan más. Un niño era analfabeta cuando no podía leer ni escribir. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Hoy se habla de analfabetismo digital. Y digo, hijo, a ver, espérenme tantito. No hemos podido resolver el analfabetismo de leer y escribir y hoy estamos en un analfabetismo digital. Tengo invitados de lujo. Gracias, Oscar Díaz, que eres titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Radamés Camargo, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, y lo mismo Gabriela Gutiérrez, coordinadora general de planeación estratégica del mismo. En fin, de aquel no puedo leer y escribir a hoy no me puedo conectar, hoy no tengo globalización porque no tengo ni la posibilidad de un aparato o una tableta, el aparato el que sea, ¿no? Y conectividad con internet. Estamos hablando, en México somos más de 120 millones de personas. Me llama la atención decir que 25.5 millones de personas mayores de 6 años aún no cuentan con internet en México. Perfecto. ¿Dónde están esas personas, Oscar? Hola, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo están? A todo el auditorio, muy buenos días. Pues esas personas están ubicadas tanto en zonas rurales como urbanas. También para platicarnos acerca de estos aspectos, mi compañera Gabriela pues nos va a platicar acerca de un ejercicio que vamos a hacer recientemente, que hemos venido haciendo durante muchos años. Tenemos dos ejercicios, que es la ENDUTI, la encuesta sobre disponibilidad de uso de tecnologías en los hogares, y tenemos otro instrumento también en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, que precisamente también nos permite medir los hábitos de consumo. Y vemos particularmente que esta falta de acceso pues se centra principalmente en zonas urbanas, pero también las zonas rurales no escapan a ello. A ver, ¿cuáles, Gabriel? Es muy importante identificar el GPS de la no conectividad en México. Muchas gracias, Fernanda. A tu micrófono, por favor, si eres tan amable. Gracias. ¿Aquí Eso, Como tú lo mencionas, son 25.3 millones de personas de 6 años y más que no cuentan o no usan el Internet. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Más o menos 16 millones se concentran en 8 entidades federativas: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Ahí es donde vemos que están concentradas más o menos alrededor de 16 millones de estas personas que no están conectadas. O sea, estamos hablando centro y sur. Exactamente. En el norte no hay esa bronca. Sí la hay, pero aquí es donde se concentra la mayor parte de la población desconectada. Yo creo que esta es una radiografía que se repite en muchos sectores. También lo vemos en el desarrollo social, en el desarrollo económico, y bueno, telecomunicaciones no es la excepción. Ahora, si nos vamos a las causas de por qué no están usando el Internet, tenemos resultados interesantes. En principio, tenemos todos muy en cuenta esta parte: no hay Internet. Sin embargo, cuando vemos los datos, la principal razón, la que predomina, es la falta de habilidades, como tú bien la mencionas. Aquí tenemos que alrededor del 50% de las personas que no usan el Internet dicen que esta es la principal razón, porque no saben cómo utilizarlo. ¿Y tienen un teléfono o no tienen un teléfono? La principal razón es que no saben.
pueden acceder, o sea, tienen disponibilidad del servicio, pero no la usan porque no saben cómo usar el Internet. Bien, pero si lo pudieran usar y sabrían usar, sería a través de un teléfono inteligente, un celular. Es lo más probable. La encuesta lo que nos dice es que es el dispositivo a través del cual más se conectan las personas, de un smartphone. Sin embargo, también se siguen conectando a través de tablets y computadoras. Entonces, posiblemente si lo hicieran, como bien lo dices, sería a través de un dispositivo inteligente. Platícame, Gaby, por favor, textualmente, danos rápidamente una narración de cómo vive una persona de estas 25.3 millones para no estar conectado. ¿Dónde está? Agarra un ejemplo. Pues mira, la verdad es tú que quieras. sí, la encuesta nacional de disponibilidad de uso de las tecnologías de información en los hogares sí nos dan información muy precisa. Podemos hacer algunos perfiles de cómo están estos usuarios. Como bien lo mencionaba Jorge, algunos se concentran en las zonas rurales, en hogares con un ingreso bajo, donde los miembros de la familia usualmente tienen educación básica, a veces hasta secundaria, a veces hasta preparatoria, pero generalmente predominan estas condiciones. O sea, viven en un pueblo, están en una región muy aislada. No, no necesariamente. O sea, vemos que sí hay una dispersión geográfica importante. Como te decía, no necesariamente la razón es la falta de acceso al Internet. Es no saber conectarse, es no saber usarlo. punto. Usarlo. Hay otra razón, Fernanda, que es importante mencionar, que es porque no le interesa o porque no lo necesita. Y esta es la segunda razón por la que no lo utilizan. Pero aquí nosotros decimos, bueno, esto es muy cuestionable. Posiblemente si supieran algún beneficio que pudiera ser, lo usarían, ¿no? Entonces, vemos que estos dos grupos están muy relacionados, los que no tienen la habilidad y los que dicen que no les interesa o no lo necesitan. Es que, Gabriela, yo te trato de cuestionar esto porque, fíjate, algo me llama mucho la atención. 120 millones de mexicanos, más o menos, hasta un poquito más. 85 millones conectados a Facebook. A ver, espérenme. Es que las cuentas no me dan. Porque se habla más de 60 millones de pobres. ¿Estamos? Estás hablando de 85 millones de esos 120 millones están enchufados a Facebook. A ver, te escuchamos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal a todos mis compañeros del IFT? Pues yo quisiera incidir algo precisamente en lo que tú te estás refiriendo, Fernanda. Esta discapacidad digital y esta falta de habilidades digitales lo que abre son nuevas brechas, ¿no? Brechas sobre todo de aprovechamiento de estas herramientas, de estas aplicaciones disponibles en Internet. Si bien ya nos decía Gabriela, hay lugares en donde precisamente se encuentra esta gente desconectada, también hay situaciones en las que por falta de educación digital, sobre todo de educación digital, simplemente se conectan a redes sociales, ¿no? Utilizan las herramientas de comunicación. Y lo que deja ver precisamente esta encuesta también que nos hablaba Gabriela de la Induti, del INEGI, en colaboración con el IFT, es que la gran mayoría, por ejemplo, no compran en Internet. No hacen sus pagos, que todos seguramente en este panel estamos acostumbrados a hacer nuestros pagos digitales, acceder a estas herramientas que de manera ubicua nos permiten gestionar todos nuestros pagos, ¿no? Compras a través de aplicaciones, a través de plataformas de comercio electrónico. Y eso es lo que no está sucediendo aquí, ¿no? Se están quedando con las herramientas básicas para Internet. Y eso ya está hablando de nuevas brechas. Ya no solamente es no contar con la conectividad, sino también está dejando ver que esta falta de habilidades digitales no les permite aprovechar todo lo que está disponible. ¿Qué pasa con la preocupación de comer? Porque pues, si tu preocupación, sí, estamos hablando de nosotros que aquí tenemos un estudio y un teléfono y etcétera. Pero aquellas personas que se encuentran en muchas de estas zonas comen una vez al día. ¿Qué carambas les va a importar el Internet? Si su preocupación es otra. Es más que bueno que haya una brecha digital, mientras deberían de comer los 120 millones de mexicanos 3 veces al día. Entonces, ¿dónde ponemos? Fíjense, esto me parece muy importante. ¿Dónde ponemos el analfabetismo de no leo, no escribo? ¿Dónde podemos poner la falta de alimentación? ¿Y dónde podemos poner la brecha digital? O sea, ¿qué tanta importancia tendría la brecha digital o no frente a esta realidad de muchos mexicanos?
Sí, Fernanda. A ver, yo diría que hay dos aspectos o dos capas. Cuando el Internet es una necesidad para, como se mencionaba, temas de bancarización, de acceso a los servicios bancarios, acceso a servicios educativos, a información, y cuando el Internet está por delante de otras necesidades básicas que se deben de satisfacer. Y sí, por supuesto que nuestro país es un país de diferencias, de mosaicos, y claro que hay comunidades en donde pudiera o no haber Internet, pero digamos en aquellas en donde no lo hay, las primeras necesidades a satisfacer, por supuesto que son las alimentarias y que tienen un orden de prioridad que está por encima del tema de la accesibilidad. En el tema de Internet, como veíamos, ¿qué estamos haciendo ahora con el Internet? En donde lo hay y no lo hay. Es cierto, están las brechas, estas brechas de accesibilidad y brechas de asequibilidad, porque hay lugares donde hay el servicio, pero no hay esta capacidad económica para pagar. Déjame ir a anuncios QTF y vuelvo contigo, Oscar Díaz, Gabriela Gutiérrez, Radamés Camargo. El tema de la brecha digital en México es brutal. 93.1 millones de mexicanos sí navegaron en Internet, el resto no hay manera. Eso que dijo Oscar ahorita es muy importante. Analfabetismo digital es aquel que no sabe navegar. O sea, mi abuelita que no sabe encender la computadora y que no tiene la capacidad de desarrollar cualesquiera tipo de actividades en Internet. No sabe cómo, ni enchufarse sabe a cómo. Internet, no sabría nada. O sea, no sabría navegar, no sabría abrir una cuenta, no sabría buscar información. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Y de esos estamos hablando 25.3 millones de mexicanos que no saben. La diferencia de vida de esos mexicanos con los que sí sabemos, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que aquí no necesariamente es así como blanco y negro, ¿no? Seguramente sí hay algunos matices de qué grado pueden acercarse a la tecnología. Por ejemplo, posiblemente no saben cómo utilizar el Internet, pero tienen un teléfono celular. Puede ser smartphone o puede ser un celular común, también puede que tengan una computadora. O sea, ahí no sabemos como tal si se trata de que no sepan hacer absolutamente nada. Puede que sí sepan hacer algo, la encuesta, digamos que no llega hasta ese grado, ¿no? Exactamente. Y ahora, si bien es cierto, son 25.3 millones de personas, como lo mencionas, Fernanda, creo que es muy destacable mencionar que desde el 2015, que fue el primer año en el que iniciamos esta medición de los usuarios y usuarias de Internet con el INEGI, se han incrementado 30 millones los usuarios de Internet. Es decir, somos de los países que hemos tenido mayor crecimiento en usuarios de la OECD. Por ejemplo, lo ha destacado la misma OECD en diversos comunicados, que hemos sido de los países que más ha crecido en banda ancha fija. Entonces, digamos que todavía tenemos este escenario pues difícil, efectivamente, con rezagos, no únicamente de conectados y desconectados, sino también donde vemos diferencias regionales entre grupos de edad, entre hombres y mujeres, entre niños, niñas, etcétera. Pero por otro lado, en el agregado sí hemos avanzado. Dimos sobre todo un salto importante en la pandemia. La pandemia tuvo un efecto positivo para que se incrementara el uso del Internet y el uso de las tecnologías también. ¿Querías decir algo, Ramsés? Claro que sí. Mira, Fernanda, creo que vale la pena mucho insistir en esta pregunta que haces, ¿no? De por qué no se conectan, qué es lo que está pasando, dónde están estas diferencias en conectividad, porque precisamente también se puede atribuir a que o a lo mejor tienen una antena cerca o a lo mejor tienen acceso a Internet fijo, pero no lo tienen en las capacidades que lo tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que tenemos un Internet de banda ancha muy, muy veloz. Y ahí es donde yo quiero insistir en algo que desde el IDET promovemos. Necesitamos ya una herramienta que nos diga de manera puntual, de manera específica, de manera muy, muy completa lo que tú nos estás preguntando en esta mesa, Fernanda, que es, ¿qué está pasando con esta gente que no se está conectando, ¿no? Vale la pena mucho y celebrar cada año, por ejemplo, ya lo decía Gaby, el empujón digital, ¿no? Está creciendo el número de usuarios conectados, se está acelerando y se aceleró bastante este acceso a la conectividad. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos que están desconectados, no? Y ahí el detalle que nos da esta encuesta nos está quedando corto, ¿no? El detalle nos está quedando corto y queremos saber cómo poder incidir, ¿no? Las autoridades,
las instituciones públicas, los operadores, necesitamos esta información para poder saber cómo incidir en esta población. Es que, Radamés, yo estoy de acuerdo contigo. Te dije Ramsés hace rato, perdóname, Radamés. Estoy de acuerdo contigo. Quizá esa gente no quiera enchufarse. Quizá esa gente no le encuentra un sentido. Quizá esa gente sigue entreteniéndose con medios tradicionales de comunicación como la televisión, la radio, informándose a través de estos espacios. Y no quieren enchufarse, porque piensan que es muy caro, porque piensan que no les va a dejar nada. Yo quisiera que todos los campesinos pudieran tener acceso a una aplicación para saber cómo está el mercado verde en el mundo del aguacate, del maíz, para que no les vean la cara ¿no? Y puedan entrar en una brecha digital que les pueda permitir negociar mejor el precio de sus productos. Pero eso, tú vas con los campesinos y no les interesa. Si tienen un teléfono inteligente, le prenden la radio al teléfono. No se enchufan a ver cómo están los mercados o cómo están. Necesitamos esta inclusión dentro de las escuelas, esta inclusión dentro de los pueblos, de poder terminar con estas brechas digitales. Si no, ¿quién les enseña? Oscar, ¿quién le enseña? Pues tal cual a un campesino. ¿Quién le enseña a un sacerdote del pueblo a enchufarse? Claro, el punto es la importancia de este tipo de instrumentos precisamente, Fernanda, para identificar en dónde estamos parados como país. A mí me parece muy loable el hacer estos ejercicios, pero que además sean constantes en el tiempo, porque ya después de varios años en que venimos realizándolo, nos permite darnos cuenta y tener una radiografía ya de cómo va el comportamiento, dónde están los vacíos, qué tenemos que hacer. Entonces yo sí destaco la importancia de este tipo de instrumentos que lo realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el caso de la ENDUTI con el INEGI, y en el caso de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, que es un instrumento que hace el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones de acuerdo a sus atribuciones. Y voy a tocar un punto que señala, Fernanda, que es importantísimo. Fíjate, en la televisión abierta, el 77% de los encuestados señala que sigue consumiendo televisión abierta. Y aproximadamente el 40% de los encuestados señala que sigue consumiendo radio. Es un país de matices, es un país de contrastes. Claro. Entonces, no necesariamente en todos los lugares hay internet, y en donde los hay, no necesariamente todos los intereses están puestos para comunicarse a través de la información que puede recibir por o vía el internet. La televisión abierta y la radio siguen teniendo altos consumos. Eso también me parece que es bueno, porque también es un medio de comunicación y es una realidad de nuestro país, porque es a través de estos medios, por virtud de los cuales ellos se informan, se entretienen, pero no necesariamente pasa en el ámbito rural, Fernanda. O sea, basta ver el hábito que tenemos nosotros en el día a día. No, pues está horrible. Que los medios de comunicación han tomado ciertas orientaciones, y nosotros las audiencias también. Cuando queremos ver información, queremos tener a lo mejor otro nivel, déjame decirlo así, a lo mejor hasta de confiabilidad, la verdad es que vamos a la radio y a la televisión. Las noticias están tomando un aspecto importante para su consumo dentro de la radio y la televisión, también por supuesto a través de redes sociales, pero pensemos en esos lugares en donde el acceso, el modo de ejercer estos derechos de la información son la radio y la televisión. Pero entonces, importante la radio y la televisión en nuestro país. Y luego el fin de semana, que tienes la posibilidad y que quieres a lo mejor un espacio de entretenimiento que no necesariamente es informativo, pues a lo mejor vas al internet, vas a la OTT. Estoy hablando de aspectos de información y de entretenimiento. Me parece que sí dejamos aparte y se queda esta cuestión. En el tema de los educativos, hablaba Gaby de cómo las necesidades justamente son este acelerador, este revulsivo. Fíjate, en el tema de educativos tuvimos consumos de contenido educativo a través de internet, a través de radio, a través de televisión, del 60-70% de las personas que estuvieron conectadas en cualquiera de estos medios, claro, provocado por la pandemia, un dato muy de pandemia. Y ahora en el ejercicio del año 2022, en donde ya no estuvimos en ese tiempo de mayor confinamiento, pues evidentemente la necesidad de acceder al internet pareciera que empieza a disminuir, porque tengo acceso al conocimiento por otras vías, que es pues la directa, que es propiamente el aula, y entonces empiezo a separarme, o las audiencias empiezan a separar un poquito del internet. Entonces es bien interesante, pero lo que quiero decir es que cuando consumimos internet, no necesariamente nos estamos convirtiendo en consumidores, en audiencias que solo a través del internet nos informamos.
estamos diversificándonos. Y creo que así es como ocurre en lugares en donde hay conectividad. Ojo, nos estamos diversificando, accedemos a la radio, a la televisión, redes sociales, internet, pero sí hay lugares y en donde es una realidad en los cuales la televisión y la radio son los medios de acceso. Tenemos una presencia del 95% en todo el territorio nacional de televisión. Los hogares en este país cuentan con televisión, no necesariamente todos con internet, y es en donde hay que trabajar. No, Oscar, ¿y te vas a los números de contratación de Netflix en la pandemia o de cualquiera de estas plataformas de entretenimiento? Te vas de espaldas. Déjame ¿Podrías tener piso de tierra en tu casa? En serio, que eso es pobreza, ¿eh? Sí. O sea, una de las características de la pobreza es tener piso de tierra. Que no tengas tu piso firme. Pero tenían Netflix durante la pandemia. Entonces, a ver, yo sí quisiera dejar una reflexión, Oscar, Radamés, Gabriela, que regresen, por favor, para hablar del tema de la brecha digital. No se trata de decir todos tenemos que estar conectados para que entonces no haya diferencias en la brecha digital. No. Es que estás haciendo con tu conexión. Es que estás haciendo con la conectividad que tienes. Perdiendo 8 horas al día, embruteciéndote, pues nos va a pasar lo que le pasó a Kansas. Que les tienen que quitar los dispositivos a los niños porque no están pensando más, porque no están solucionando más, porque están cada vez más atarugados y atontados. Entonces, ¿de qué nos sirve la conectividad? Creo que la pregunta es esa, ¿no? Finalmente, ¿cómo nos va a ayudar la conectividad, la no brecha digital, en podernos sacar adelante como país?